Este año 2020, Santiago del Estero celebra los 200 años de la Declaración de la Autonomía Provincial. En alusión a ello, la conferencia de hoy se referirá al tema la autonomía provincial en el aula, recursos e ideas para su abordaje, y estará a cargo de los licenciados René Galván y Esteban Brizuela. René Galván es profesor en Historia en el ISPP número 1, licenciado en Historia de la UNCE y tesista de la Maestría en Ciencias Sociales de la UNCE. Autor de textos sobre historia y política. Sus trabajos fueron publicados en diarios y revistas del medio. Uno de sus artículos forma parte del libro Iglesia y Religiosidades de la Colonia al siglo XX, del año 2017, compilado por María Mercedes Tenti, y es autor del ensayo introductorio del libro Juan Felipe Ibarra, Escrituras de su Historia, del año 2016, de Esteban Brizuela. Escribió el libro Los Campeones de 1816, protagonistas de la independencia argentina, del año 2016,
y junto a Esteban Brizuela es autor del libro 200 años de historia, Santiago del Estero, 1810-2010, del año 2018, y de 27 preguntas sobre la autonomía de Santiago del Estero del año 2020. Es co-conductor del programa Viñetas de nuestra historia en Radio Universidad de la UNCE. Por su parte, Esteban Brizuela es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Tucumán y tesista de la Maestría en Ciencias Sociales de la UNCE. Sus investigaciones sobre historiografía provincial fueron publicadas en revistas especializadas. Publicó trabajos en los libros El pensamiento y la obra de Orestes de Lulo de Gustavo Carreras y en la historia de las ideas de Santiago del Estero de Gustavo Carreras y Daniel Guzmán. Es autor de Juan Felipe Ibarra, Escrituras de su historia del año 2016, y junto con René Galván escribió 200 años de historia, Santiago del Estero, 1810-2010. Es co-conductor del programa Viñetas de nuestra historia en Radio Universidad de la UNCE. A todos los participantes les sugerimos que envíen sus preguntas por vía chat y una vez finalizada la conferencia, los disertantes responderán a sus inquietudes. Y también les pedimos, por favor, silenciar los micrófonos. Les cedo la palabra a los licenciados para que comiencen con la conferencia. Buenas tardes, ya casi buenas noches a quienes están presentes en esta conferencia a través de Zoom y a través de Facebook. Agradecemos también a las autoridades y a todo el equipo del Centro Cultural que están haciendo posible estas conferencias. Estuvimos en la conferencia del martes de la doctora Tenti y esta es la segunda conferencia que organiza el CCB sobre esta temática. Así que muchísimas gracias. No podemos estar presentes, no podemos ir hoy al Centro Cultural, ese lugar tan lindo que tenemos en Santiago, pero bueno, nos estamos en general todos acomodando a esta modalidad. Quería empezar aclarando qué no es esta charla, ¿no? En esta charla que le hemos titulado La autonomía en el aula, no vamos a hacer una cronología de los hechos principales de la autonomía provincial, no vamos a hablar en sí del proceso de la autonomía, porque creo que en general debe haber muchos docentes aquí que conocen el proceso, se ha hablado mucho en abril, ¿no es cierto?, de esa temática, sino que nos vamos a enfocar desde otro ángulo, como ya lo anticipa el título. Y también, ahí René va a poner en los comentarios, hay una nota que escribimos, que salió publicado en el Liberal primero y luego se publicó en Diario Panorama, que se llamaba Guía Práctica para conocer la autonomía provincial, en donde sugeríamos textos de diferentes autores. Recuerdo que estaba un texto ahí de la doctora Tenti, para trabajar el tema de la autonomía. Y eso lo publicamos, circuló bastante, por lo tanto, no vamos a hablar de lo mismo, ahí lo acaba de publicar ahí en los comentarios René. Si lo pueden publicar también en los comentarios del Facebook, estaría bueno. Ahí las cosas que hacemos mención en ese artículo no las vamos a repetir ahora porque pensamos que, bueno, eso ya está publicado y por lo tanto vamos a tratar de hacer referencia a otros recursos, a otros textos, a otras estrategias que podemos abordar para estudiar y para compartir con los estudiantes el tema de la autonomía. Por lo tanto, esas dos cosas no son. Ahora le pido a René, si ya puedes compartir el Power. Bueno, tienes que saludar, perdón, René. Bueno, buenas tardes y me adhiero a todo lo que ha comentado Esteban. Gracias nuevamente al CCB y a la Jefatura de Gabinete por permitir este tipo de espacios, este tipo de encuentros que hemos disfrutado de la doctora Tenti. Este es el segundo y bueno, vienen otros más y valoramos mucho que nos hayan convocado para poder compartir con ustedes. Antes que nada, somos nosotros
docentes y bueno, queremos compartir un poco lo que hemos trabajado en este tiempo con la autonomía, pero que también de ese trabajo con la autonomía se pueden desprender otra propuesta para trabajar distintos temas. Así que, dicho esto, empezamos a compartir el PowerPoint. Vamos a ver. Vamos a empezar con, en el Power comenzamos con una pregunta que dice, ¿por qué estudiar historia de Santiago del Estero? ¿Sí? Una pregunta que, por supuesto, puede parecer obvia, pero nos parecía interesante comenzar preguntándonos por qué es necesario estudiar la historia de Santiago en las escuelas, ¿no? Y planteábamos ahí algunas razones, ¿no? Una, porque nos ayuda a entender nuestra cultura política, ¿sí? Nuestra idiosincrasia, nuestros modos de ser. Uno descubre muchísimas cosas de cómo somos, ¿sí? De lo que somos, a través del estudio de la historia. Por supuesto que hay muchos autores que se han dedicado justamente a hacerse preguntas. Es decir, cómo la historia también va moldeando nuestro modo de ser. ¿Mm? Por supuesto que esa idea del ser pasa cosas y en ese sentido. ¿René? Sí, perdón, se te había cortado el audio por momentos. Bien. Bien, creo que se me escucha bien. Bien, Esteban marcaba esto de entender nuestra cultura política y pensando en los alumnos, siempre hablamos esto del aprendizaje significativo, ¿no? Una segunda razón que nos parece válida para estudiar Santiago del Estero es por esta cuestión de darle sentido a aquellos lugares que rodean especialmente a nuestros alumnos, ¿no? Es decir, desde las calles en las que viven, las calles, las avenidas de las escuelas en las que están ubicados, las estatuas que ellos atraviesan constantemente en una época de cierta normalidad, cuando se toman el colectivo para ir a la escuela, el nombre de sus escuelas, es decir que todo eso toma un sentido especial y particular cuando se lo aborda desde la historia, es decir, ¿por qué la calle por qué la calle en la que ese alumno vive se llama Capitán Herrera? Entonces, nos parece que es muy relevante y significativo darle sentido, darle significatividad a eso que es tan cercano a esa persona, en este caso el Capitán Herrera, que lo utilizamos de ejemplo, nos permite entender al Capitán Herrera, conociendo quién es y dentro de qué proceso provincial se instala la figura del Capitán Herrera y por qué ese contexto provincial tiene que ver con un contexto nacional mucho más amplio y a la vez con un contexto internacional. Entonces nos parece que esta es una segunda causa o motivo válido, ¿no? Válido, dar sentido a esos lugares o espacios con los cuales estamos constantemente, espacios impregnados de historia y espacios en los cuales nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué hay del pasado en el presente? También decíamos porque se valora, ¿no? Y se quiere más lo que se conoce que lo que se ignora. ¿M? Por lo tanto, también digo esto de esta cuestión identitaria, vamos a querer mucho más y a valorar más nuestra cultura, nuestra historia, al conocerla. Y muchas veces nos ha pasado, ¿no es cierto?, de salir de la escuela, del nivel secundario, conociendo muy poco de esto también que decía René, ¿no? Del sentido de tantas calles, tantos lugares de memoria que tienen que ver con nuestro pasado, pero resulta que no lo sabemos. Y de golpe nos enteramos que nuestro barrio está repleto quizás de nombres de personajes de la historia local y lo ignorábamos. Entonces, también esto de estudiar la historia nos ayuda a valorar más y a querer más también el lugar donde vivimos. Bien, y finalmente, me parece que es
importante pensar que estamos en un año especial, estamos en el año del bicentenario de la autonomía provincial y somos esclavos prácticamente del sistema decimal. Toda celebración, toda efeméride de la que se recuerden, o 50, o 100, o 200 años, le otorga una fuerza especial a esa celebración, ¿no? Y bueno, este es un año propicio para eso, más allá de las circunstancias en las que nos encontramos, estamos aprovechando, ¿no? Estamos aprovechando esta oportunidad que nos ofrece este sistema decimal de celebrar especialmente, con mucho énfasis, aquello que cumple 50, 100 o 200 años, como es nuestro año del bicentenario de la autonomía provincial. Vayamos ahora a algunos ya recursos, ¿sí? Que queremos mostrarle, algunos recursos que nos pueden servir, ¿no? Para entrar en la historia provincial y más precisamente en la autonomía. Ahí tenemos, saben ustedes que hemos publicado un libro en 2018 que se llama 200 años de historia, con historietas de Roberto Eberlé. Y cada capítulo, está dividido el libro en 8 capítulos, cada capítulo se abre con una historieta, ¿sí? Referida a ese capítulo. Por ejemplo, aquí el primer capítulo del capítulo, digamos, que habla de 1810 a 1820, se abre con una historieta que se denomina La Compra. Dice ahí 1817. René nos va a contar un poco de esta historieta. Bien, lo que hace Roberto Eberlé en esta apertura de capítulo puntualmente es tomar el episodio del fusilamiento de Juan Francisco Borges y hacerlo dialogar con un episodio presente en la vida de Borges, que es cuando Borges con sus padres combaten a fines del siglo XVIII, combaten en la zona del Alto Perú contra Tupac Katari y Tupac Amaru. Es decir, Roberto Eberlé se imagina un diálogo ficticio, se imagina a Tupac Amaru, Tupac Katari apareciéndole en sueños y ofreciéndole vender una revolución. Es decir, que lo que hace Roberto es imaginar cómo sería un diálogo entre un Borges que intenta hacer una revolución, un Tupac que le ofrece, en cierta forma, vender una revolución, y un Borges que finalmente, hay una frase que me parece muy buena, que es: mi único crimen fue inventar Santiago. Es decir, que Borges era consciente de que ese intento autonomista lo que hace en cierta forma es empezar a gestar la identidad de Santiago del Estero como una de las provincias que después se declara finalmente autónoma. Este recurso es muy bueno porque, repetimos, lo que hace Eberlé es tomar un hecho documentado como es el fusilamiento de Borges y utilizar la imaginación y utilizar los recursos que le permite la historieta para imaginar ese diálogo, ¿no? Para imaginar lo que podrían haber dialogado Borges con Tupac Katari, por ejemplo, en ese momento. Vamos a otra historieta, que es la historieta que ilustra el segundo capítulo del libro y se ubica en 1834, ¿sí? Es decir, que la historieta se ubica en algún año, digamos, que transcurre el capítulo y sirve eso como disparador de alguna temática vinculada con ese capítulo. Esta historieta transcurre en 1834, es decir, 24 años después de la autonomía, con Ibarra como gobernador. Y lo que ilustra es a Juan, un santiagueño, un personaje anónimo, que va a vender ponchos, pero resulta que vuelve y le cuenta a su mamá que no vendió casi nada. Veía que por ahí estaba Alejandro Lloca, que estudia mucho el tema de la historia económica, le interesa mucho la historia económica. Bueno, esto tiene que ver con eso. A partir de la Revolución de Mayo, cuando empiezan a entrar productos, sobre todo británicos, que estaban allá en plena Revolución Industrial, esos productos textiles se venden mucho más barato y eso afecta la producción local y eso hace que Juan, que es el personaje de esta historieta, haya tenido una muy mala venta de sus ponchos y llega y le cuenta eso a su madre. Entonces, de algún modo eso sirve como disparador para hablar de los perjuicios económicos a provincias como Santiago, de esta apertura económica que se vivió a partir de la Revolución de Mayo. Así es el modo en que trabaja Roberto Eberlé
en nuestro libro, que es de cada capítulo una historieta, eso, que sirve como disparador para hablar algo vinculado con lo que se trata en ese capítulo. Esos dos ejemplos queríamos poner de historietas que sirven para hablar de nuestra historia. El otro texto que presentamos hace poco, lo hicimos vía Instagram, porque ya estábamos en plena pandemia, es un fascículo que habla, bueno, que se titula 27 preguntas sobre la autonomía. Nos parece interesante abordar la autonomía a partir de preguntas, ¿no? Porque el conocimiento nace de las preguntas, ¿sí? El conocimiento nace de la curiosidad y la curiosidad se manifiesta en preguntas. Y que queríamos destacar aquí dos preguntas que ya van a ver que no son casuales y por qué las queríamos destacar, ¿sí? Este es un fascículo a color, con imágenes, que trata de ser también un recurso para utilizar en el aula. La pregunta 14, por ejemplo, dice, ¿estuvo en peligro la autonomía provincial de Santiago del Estero? ¿Y por qué creemos que esa pregunta es relevante? Hay una idea que mucho tiempo ha tenido peso en la historiografía argentina, que por ejemplo, muy instalada, digamos, por la historiografía de línea mitrista, que es la idea de que la nación era preexistente a la Revolución de Mayo, y esta idea un poco de que las cosas tenían que darse en ese momento y que de algún modo estábamos predestinados a que ocurriera eso de la Revolución de Mayo y que luego nos independizáramos, o sea, una especie de inevitabilidad de que ocurrieran las cosas, así como se dieron. En ese sentido, es interesante remarcar y tratar de buscar también hacer hincapié en el dramatismo del momento, en que las cosas se podrían haber dado de otra manera, en que la autonomía estuvo realmente en peligro, en que las cosas se podrían haber dilatado más. Entonces, esa pregunta lo que intenta es eso, recuperar ese dramatismo del momento y esa posibilidad de que las cosas no se dieran así. Entonces, esa pregunta de ¿estuvo en peligro la autonomía provincial? Lo que intenta es eso, recuperar ese dramatismo y esa incertidumbre de ese momento de 1820, que era un momento extremadamente complejo. Esa es una de las 27 preguntas que me parecía interesante rescatarla por esto que estaba explicando. Bien, esa es la pregunta elegida por Esteban de las 27. En mi caso he elegido la pregunta 20, ¿no? Las preguntas tienen esta cuestión de que son como una especie de trampolín para aproximarnos a otros conocimientos, ¿no? Y hacernos otras preguntas a la vez, son disparadoras de conocimientos. En este caso elijo la pregunta 20 porque es ¿cuál fue la última provincia en declarar su autonomía? Dentro de este fascículo nos parecía que no podíamos dejar de lado la clave regional, es decir, no solamente mirar el proceso en Santiago del Estero. De hecho, hay preguntas que hablan, por ejemplo, sobre la situación de Catamarca en 1820. ¿Cómo era Catamarca en 1820 cuando se declara la autonomía en Santiago del Estero? ¿Qué proceso político estaba pasando en Catamarca? Y es que no se puede disociar la historia provincial de la cuestión regional, ¿no? Entonces, en este año, por ejemplo, San Luis, La Rioja son provincias que también están cumpliendo bicentenarios de sus declaraciones respectivas de autonomía. Catamarca lo va a hacer en 1821, y el caso puntual de Jujuy, que recién en 1834 va a lograr separarse políticamente de Salta, ¿no? Jujuy pasa a constituirse así en la provincia número 14 de estas provincias llamadas históricas, ¿no? Entonces, nos parecía a nosotros que tenían que estar preguntas que hagan alguna referencia a la cuestión regional. Entonces, por eso elijo en este caso a la pregunta número 20 para hacer esa vinculación entre lo local, entre lo más cercano con la cuestión regional. Y en ese sentido, pasamos ahora sí, después de haber estos dos libros que han visto, 200 años de historia y 27 preguntas, las pueden conseguir en Bellas Salas Editorial. Y ahora, hablando de esta cuestión
Santiago del Estero y sus vínculos con lo regional, compartimos un recurso más que nos parece interesante. Justo estaba entre los presentes también Marcelo Gerashni, que es alguien que estudia mucho a Catamarca y que conoce mucho del proceso de autonomía provincial de Catamarca, que como decía René, se celebra el año que viene, los 200 años de autonomía, ¿no? Y hablando de eso, el Liberal publicó en el 27 de abril un fascículo especial, un suplemento, mejor dicho, en donde hay algunos artículos, y este artículo que lo publiqué en ese suplemento, lo que quería remarcar es lo siguiente. El título es La autonomía provincial, una exploración de sus causas exógenas. Un amigo me preguntaba, ¿qué es exógeno? Me decía. Bueno, las causas externas. ¿Y por qué quería remarcar esto? Muchas veces esta cuestión de la santiagueñidad, ¿no? Y de la cuestión de que somos madre de ciudades y de que aquí comenzó, fue la primera exportación, por eso se conmemora el Día de la Industria, y esas cosas de centrarnos mucho en digamos, ponernos en el centro de la escena, hace que muchas veces no veamos que hay procesos provinciales, ¿sí?, que tranquilamente se pueden explicar no por cuestiones internas, sino por cuestiones externas. Entonces, el intento ahí es explorar las causas de la autonomía sin mirar lo que pasaba internamente, sino enfocándonos en causas externas. En la Revolución de Mayo, en algunas decisiones que tomó el directorio sobre cambios de jurisdicciones, en lo que pasó en Tucumán con la Declaración de la Independencia, es decir, no mirando a Santiago. ¿Cómo podemos explicar la autonomía provincial si nos divorciamos de mirar lo que pasaba internamente en Santiago? Y vemos que hay formas de explicar la autonomía sin mirar, digamos, prestando mayor atención a esas causas exógenas que les llamo ahí. Bueno, es simplemente eso, una invitación a tratar de dejar de mirarnos el ombligo para explicar la autonomía, en enfocarnos en Juan Francisco Borges y en muchas cosas que solemos enfocarnos, sino, a ver, miremos esta mirada de exógena, decía. ¿Cómo se puede explicar la autonomía desde causas exógenas? Eso era el intento que hacía en este suplemento, que hay varias cosas, digamos, también para trabajar el tema de la autonomía. ¿Qué más tenemos, René? Los videos, Bien. Esteban. Bien, recursos. Tenemos ahí un video que circuló bastante de Roberto Eberlé, que lo hizo el 24 de abril, o sea, cercana a la fecha del 27. Un material didáctico es un video de 6 minutos y medio. Eso es interesante hoy, cuando la duración no es tan extensa, sabemos que nuestra capacidad de atención es limitada. Entonces, en este video, Roberto Eberle comienza reflexionando, haciendo una referencia a lo que es el concepto de autonomía en los vehículos. Han visto que dicen un auto tiene una autonomía de 700 kilómetros, es decir, que yo lleno el tanque y puedo andar 700 kilómetros sin parar a cargar combustible. Bueno, ese concepto de la autonomía utiliza Roberto Eberle para después reflexionar acerca de la autonomía provincial. Nos parecía un videíto interesante, Roberto Eberle dibuja muy bien, y a través del concepto ese de autonomía que se aplica a la autonomía del vehículo, de la cantidad de combustible, de la cantidad de kilómetros que puede recorrer con el tanque lleno, utilizaba eso para hablar de la autonomía provincial. Nos parece un material sumamente interesante para trabajarlo en el aula. Bien, el otro video que recomendamos es el de Adriana Medina, que es la coordinadora de la licenciatura en Historia en la UNCE. Es un video que dura más o menos 20 minutos y está muy bien documentado, está muy bien explicado, y no se queda únicamente en el proceso de la declaración de la autonomía, sino que hace una especie de recorrido histórico por Santiago del Estero en estos 200 años de historia. Es decir,
desde 1820, con la Declaración de la Autonomía, pasando por las cuestiones políticas, sociales, la presencia de los caudillos, la etapa de la modernización y demás, hasta culminar con la situación actual, es decir, cerrando un poco con aquello que esperábamos tener como festejos públicos, masivos y demás, y la situación de la cuarentena en la que estamos inmersos ahora. Esto no es figurativo, es literal, esto aparece en el video. Me parece que cualquiera que pretenda conocer las cuestiones generales de los últimos 200 años de historia, encuentra en este video, repito, muy bien documentado, muy bien explicado, con muchos mapas conceptuales, con gráficos y con esquemas, puede uno conocer en 20 minutos un panorama general de estos últimos 200 años de historia de Santiago del Estero. El video de Roberto está en Facebook, está en público, el de Adriana está en YouTube. De eso vamos a dejar los enlaces para que los puedan seguir y trabajar después. Porque ese también, entonces, lo que decíamos ahí con este video de Adriana Medina, está bien, estamos hablando de la autonomía, pero es una oportunidad muy interesante para trabajar un montón de temas vinculados con la historia de Santiago. Y este otro artículo es una crónica que publicó Ernesto Pico. Él es doctor en Ciencias Sociales, trabaja en la UNCE, se llama Santiago del Estero, el Bicentenario Interior. Muchas veces creo que en el aula nos preguntamos, a ver, ¿cómo darle sentido a esto que pasó hace 200 años? ¿Cómo darle sentido hoy? La famosa pregunta que hacen los chicos en el aula, ¿de qué nos sirve estudiar esto? ¿No? Y una palabra que utilizamos mucho es resignificar estas fechas. Bueno, hace poco conmemorábamos a Manuel Belgrano. ¿Ve? ¿Cómo resignificar el pensamiento de Belgrano? Bueno, lo que hace Ernesto Pico en este artículo es hacerse un montón de preguntas también que nos invitan a preguntarnos sobre la autonomía hoy. Y hay una cosa con la que empieza que es muy interesante, diciendo Ernesto, que es la palabra autonomía no está presente en 1820. En el acta de autonomía no aparece la palabra. ¿Cuándo aparece? Eso es una pregunta también interesante que nos podemos hacer como historiadores. ¿Cuándo aparece el concepto de autonomía? Pero lo que hace esta crónica, muy bien escrita además, porque Ernesto escribe muy bien, es esto, ¿no? Utilizar, vamos a decir, esta mirada al pasado para hacernos un montón de preguntas sobre el presente y sobre el futuro también. Esa pregunta que aparecía, ¿no? Muchas veces, bueno, a ver, ¿cómo darle sentido hoy a la autonomía? Bueno, aquí Ernesto creo que nos tira un montón de líneas para pensar cómo podemos resignificar y hacernos preguntas sobre la autonomía hoy, en la actualidad, en 2020. Bien, un recurso más es las 27 instantáneas de 200 años de historia que planteamos desde nuestra página con Esteban, hacer una mirada retrospectiva de Santiago en 27 imágenes, iniciando 2020 y en 1820. Es muy interesante porque hemos podido sacar muchas conclusiones acerca de cuáles han sido, por ejemplo, las imágenes más compartidas, por ejemplo. Y veíamos que las imágenes que más se compartían eran aquellas que estaban vinculadas a cuestiones que tenían que ver con la memoria emotiva, es decir, con esto de, por ejemplo, se compartió sobre la confitería Ideal, la Ideal. Mi abuela trabajaba en ese lugar, mi abuelo fue panadero en ese lugar, y gracias a eso era que se empezaba a viralizar y a compartir. Pues nos pasó con la estación Loreto, que muchos residentes en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires y en la Patagonia compartían porque tenían como una cierta añoranza por esa estación de trenes que ahora estaba destruida o que no está cuidada, o les hacía memoria a aquella vez que sus abuelos habían llegado a Loreto y demás. Pero cada una de estas imágenes tiene una descripción que, acorde a los tiempos en los que estamos, y acorde a que se publicaban en Facebook, no eran extensas. Es decir, estamos hablando de una imagen que iba acompañada de más o menos un párrafo
o 2 en los casos más extensos, y nos ha permitido a nosotros, y permite en cierta forma, bucear y explorar en esas cuestiones del pasado, y imágenes que no se quedaban solamente en la cuestión política, iban desde lo político, a lo económico, a lo social y también a lo deportivo. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen del Chango Córdoba en uno de esos tantos títulos internacionales que ha conseguido. Todo esto está disponible también en nuestra página 200 años de autonomía, y estamos en proceso de publicarlo como una especie de libro digital para que esté al acceso de todos de manera gratuita. Seguimos con otros recursos. ¿Qué más tenemos? Bien, eso, vos ibas a hacer referencia. Si hay aquí quizás maestros, maestras, bueno, está este material. Bien, la autonomía provincial contada para niños es un video que dura 4 o 5 minutos. Belén Shaileola, que nos está presente, es una profe de arte. Ella es muy inquieta y gestiona muy bien. Y me pedía puntualmente algo para que trabaje con los niños, trabajar con los niños sobre la autonomía. Y le decía que sinceramente desconocía de cuestiones pedagógicas y didácticas para trabajar con niños de inicial o de primaria. Entonces, le comparto una especie de texto que resume el proceso autonomista de 1810, 1814, 1820, y ella con este video y con gente vinculada a Sombras y Trapos, lo que hacen es elaborar este video donde un niño dialoga con su abuelita, con su abuelito, dialogan acerca de la autonomía provincial, y en más o menos 2 minutos, 2 minutos 20, la abuela le cuenta el proceso autonomista de Santiago del Estero de una manera didáctica y clara, utilizando la figura de los superhéroes, utilizando el coronavirus en el medio. Así que es un recurso que es muy necesario y ayuda mucho para aquellos que trabajan en la educación primaria. También vamos a compartir el enlace de este recurso. Seguimos entonces. ¿Qué más tenemos para...? Vamos a fuentes. Los historiadores llamamos, ¿no es cierto?, fuentes primarias, aquellos documentos, ¿sí?, que nos permiten reconstruir el pasado. En este caso, tenemos aquí el testamento de Juan Felipe Ibarra. Esa fue una de las imágenes que habíamos compartido en esas 27 instantáneas, que también, bueno, me gustó bastante, y creo que son varias, son 5 placas como esta, eso está publicado, y me parece, bueno, Ibarra es un actor principal del proceso de la autonomía, fue gobernador casi por 30 años, y en este testamento hay muchas cosas ahí para analizar. Hay en un artículo, por ejemplo, declara libres a quienes fueron sus esclavos, sus esclavas, que las menciona ahí. Uno puede ver el catolicismo muy fuerte también de Juan Felipe Ibarra, que era, por supuesto, muy común para la época. ¿A quién deja como herederas, como herederos? Eso también explica después los conflictos que hubo entre sus sobrinos. Nos parece un documento muy interesante, ¿sí?, una fuente ahí de un texto escrito por el gobernador Juan Felipe Ibarra, cuando ya se sabía que le quedaba poco de vida, y es un documento interesante, sobre todo algunas cuestiones que nos invitan a ubicarnos en ese momento y a explorar ahí en este texto, cuando Ibarra ya estaba cerca de la muerte, que ocurrió en julio de 1851. Seguimos. Bien, otro recurso que también está publicado y está disponible es el Acta de la Autonomía, que aquí copiamos solamente un fragmento, ¿no? Y destacamos, por ejemplo, cómo con esta fuente escrita en 1820 se puede trabajar en el aula una cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con esto de los conceptos, los términos utilizados. Ahí observamos en el artículo 1, por ejemplo, que los cabildantes del 27 de abril de 1820 hablan de los territorios unidos de la Confederación del Río de la Plata. Es decir que están haciendo referencia, están utilizando un término como la Confederación, y están dejando de manera expresa que ellos van a pertenecer a esa entidad que pueda unir, ¿no?, que pueda unir a todas las provincias en ese momento. Pero así como utilizan el término confederación,
también en el artículo 3º hablan ellos del sistema provincial de los Estados Unidos de América del Norte. Es decir, que están haciendo referencia a un sistema federal. Es decir, no una confederación al estilo artiguista, sino un sistema dualista como eran los Estados Unidos de América del Norte. Es decir, un gobierno federal y aparte los estados. Este tipo de puentes nos permiten trabajar cuestiones sobre las que se han explayado de una manera muy buena historiadores como José Carlos Chiaramonte, que hace referencia a esto, de los términos que se utilizan en la época. Provincias, estados, confederación, federación y demás, y una vinculación posible que encontramos es esto de trabajar el artículo 35 de la Constitución Nacional, esto de que la República Argentina puede llamarse indistintamente, de manera válida, Provincia Unida del Río de la Plata, Confederación Argentina o República Argentina. Es decir, que nuestra Constitución establece que si nosotros hoy hablamos de la Confederación Argentina, estamos hablando de manera válida de nuestro país. Si hablamos de Provincias Unidas, hoy estamos hablando de manera avalada por la Constitución Nacional, estamos utilizando una fórmula que está en el artículo 35, sobre la cual los constituyentes del 53 dejaron establecidas como una forma de sanear un poco las divisiones sobre cómo llamar a ese país que se conformaba en 1853. Otra fuente de ese mismo momento, de abril de 1820, es este manifiesto del gobierno y cabildo de Santiago del Estero, vindicándose de la ofensa de un panfleto publicado en Tucumán el 10 de abril. Es un texto muy interesante porque pareciera un texto que los cabildantes lo escribieron y lo publicaron con bronca, con saña, con ironía. Tiene muchas cosas este texto que también nos ayuda a entender los argumentos por los cuales se planteaba la autonomía de Santiago del Estero. Por ejemplo, hay un argumento que me resulta muy interesante que está por ahí. Dice ahí, no sé si lo podrán ver, dice, por este orden jerárquico, digamos, el argumento es, ¿por qué tuvo la libertad Tucumán de formar esta república? ¿Y por qué nosotros no podemos tener esa misma libertad que Tucumán se confirió a sí misma para formar la república, para nosotros iniciar el camino de la autonomía? Bueno, es un documento muy interesante, perfectamente entendible, que nos ayuda a entender los argumentos por los cuales Santiago quería ser autónoma. Este es un documento que está en el libro La autonomía de Santiago y sus fundadores, de Andrés Figueroa, y que nosotros ahí hicimos algunos recortes para compartirlos con ustedes. Esos dos documentos, decíamos, el Acta de Autonomía y este manifiesto furioso, furibundo del Cabildo de Santiago, dando eso, los argumentos por los cuales queríamos ser autónomos. ¿Qué más tenemos, René? Bueno, otra fuente, las memorias del general Paz. El general Paz publicó sus memorias en 1855. El general Paz conocía, por supuesto, a Juan Felipe Ibarra, había actuado en los ejércitos del norte, o sea, conocía a todos los líderes políticos de la época. En gran parte, muchas referencias que tenemos a Manuel Belgrano se las debemos al general Paz. Y aquí, que creo que esta fuente es muy interesante para hablar de muchas cosas, pero aquí le hemos puesto una referencia bastante fuerte que hace el general Paz sobre nuestro Juan Francisco Borges. Les leo algunos fragmentos que quizás a algunos les pueden sorprender. Dice, el teniente coronel retirado Juan Francisco Borges levantó el estandarte de la rebelión deponiendo al teniente gobernador y saliendo a campaña para reunir las milicias y hacer frente a las tropas que se destacasen del ejército. Pero se tomó tan mal las medidas que antes de 30 días todo estuvo terminado. Fíjense esa frase que subrayamos. Borges, a quien todos suponían una audacia no común y que gozaba gran prestigio entre sus comprovincianos, manifestó, llegado el caso, una impericia, una imbecilidad suma. Y vamos más abajo, cuando ya ha llegado al final, dice,
¿qué es lo que había pasado? Borges, en uno de sus levantamientos por la autonomía, deja pasar un cargamento que lleva armamento, que lleva armamento para el Ejército del Norte, lo deja pasar, ¿sí? Y el general Paz se pregunta cómo, si en ese momento estaba necesitando armamento para su rebelión, cómo es que no se apropió de eso. Y fíjense lo que dice. Cuando reunía el paisanaje que debía oponer a las tropas que ya marchaban contra él, dejó pasar intacto unos caudales que iban de tránsito para Buenos Aires. Y lo que es más, no permitió sacar ni un sable ni una tercerola de que necesitaba en sumo grado a una tropa de carretas que a esa sazón llevaba un buen cargamento de armas para el ejército. Todo esto lo hizo en precaución de que no se creyese que un deseo desordenado de rapiña lo había impulsado en su movimiento y de que hostilizaba, privando de sus armas a las tropas destinadas a combatir por la independencia. Y este fragmento es fantástico. Dice, si tal modo de pensar hace honor a sus sentimientos, es una prueba clásica de su incapacidad como caudillo y de que se metió en un atolladero sin calcular cómo habría de salir de él. Por supuesto, esto no es para que los borgianos se enojen, nada por el estilo, simplemente digo, y ya vamos a dar un ejemplo, digamos, de cómo estas cosas pueden servir de disparador, ¿no es cierto?, para discutir algunas cuestiones vinculadas con estas grandes figuras de la autonomía. Ahí teníamos entonces ese fragmento del general Paz acerca de Borges. Bien, otro recurso que he descubierto puntualmente en este libro del historiador Ariel de la Fuente se llama Los hijos de Facundo. Es un libro fantástico del cual estoy encantado. En este libro lo que hace este historiador que reside en Estados Unidos es hablar sobre los caudillos y las montoneras durante la época de formación del Estado Nacional en La Rioja puntualmente. Pero hay un capítulo en el cual cita la cultura oral presente en vinculación con los caudillos. Y hay en una de las páginas cita esto, por ejemplo. Cuenta que hacia 1830, es decir, 10 años después de la declaración de la autonomía, circulaban versitos que decían, por ejemplo, como este: Quiroga me dio una cinta, Ibarra me dio un cordón, por Quiroga doy la vida, por Ibarra el corazón. Estos versos que circulaban, especialmente entre la masa analfabeta, nos permiten a nosotros entender que nada sabía acerca de Juan Felipe Ibarra en ese momento. Vemos que hay una vinculación muy directa de Ibarra con Quiroga. Igualmente, dice este historiador que estos versos solían cambiar de personaje, ¿no? Así como, por ejemplo, en este caso se menciona Ibarra, en Santa Fe se lo cambiaba y se lo ponía a Estanislao López en vez de Ibarra. Pero la cultura oral nos permite también adentrarnos y ser utilizados como fuente primaria para, a partir de eso, disparar conexiones con otros procesos y cuestiones vinculadas a, en este caso, puntual los sectores populares. Y en ese sentido, el cancionero popular de recopila Orestes Di Lulo, estaba charlando con el profe Pablo Cabrera, también me comentaba que está lleno de referencias a los caudillos dentro de sus versos. Entonces, la cultura oral, esa cultura popular que circulaba especialmente en aquellas masas analfabetas, nos permiten a nosotros trabajar con los alumnos, entender cuáles eran las figuraciones que tenían aquellos que repetían estos versos. Bien. Sigamos entonces. Bueno, ahí, ¿qué te parece, René? Como estamos un poco, me parece, si pasamos a la otra placa. Esto lo compartimos después igual, pero sí. Estamos en el tiempo. Sí. Bueno, una de las cosas que ahí planteaba también es, la placa anterior lo que planteaba era cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar actividades a los estudiantes, y estamos hablando en general de experiencias que hemos tenido. En algunos casos nos ha ido bien, en otros no tanto, pero bueno, la cuestión de la investigación histórica me parece que es cuando el estudiante o el estudiante se siente protagonista, y tiene, por supuesto, una guía adecuada, puede ser algo en lo que se entusiasme, ¿no? Y bueno, ahí
tiramos algunos temas referentes a esta etapa que pueden ser temas de investigación. Por ejemplo, la Casa de la Autonomía, que no hay seguridad ni certeza de dónde se declaró la autonomía provincial. Para Di Lulo, por ejemplo, habría sido en la casa que aparece en pantalla, que es una casa que estaba ubicada en la calle Urquiza. Es decir, que si uno va, encuentra, digamos, no esa casa, pero encuentra una construcción en ese lugar, cerca del convento Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, pero que en uno de los artículos de Héctor Peralta Puy, él empieza a dar algunos indicios de por qué no podría haber sido en esta casa de calle Urquiza, y si habría sido, por ejemplo, en el Cabildo. Pero es una cuestión que puede despertar a los estudiantes esto de ir al lugar de los acontecimientos históricos, ir a los espacios donde sucedieron aquellos hechos que cambiaron la historia de Santiago del Estero. Otro tema puede ser la cuestión de las celebraciones de la autonomía del centenario, allá por 1920. La profesora Margarita Fantoni publicó en ese mismo suplemento que citábamos hace un rato de Liberal, que salió el 27 de abril de este año, publicó un artículo en donde hace referencia a estas celebraciones, en donde en 1920 se hizo poco o nada mención de Juan Felipe Ibarra, ¿sí? Simplemente porque era visto como el tirano salvaje a quien de ninguna manera había que mencionar, sino en todo caso había que hacer mención de los firmantes del acta que representaban aquella minoría pensante que había que agasajar. Entonces, eso puede servir también para esto interesante que tiene la historia, que son las cuestiones de la interpretación, ¿no? La historia es la batalla de las interpretaciones y de cómo van cambiando los modos de mirar el pasado. Nos parece que yendo y viendo en esos discursos que ni siquiera se hace mención de Ibarra, digo, ahí hay algo para indagar en ver a quién se destacaba, cómo se destacaba, qué cualidades se destacaban en ese momento y qué se rescataba de 1820. Nos parece que eso está bueno también como para trabajarlo, y está ese artículo que nos sirve como disparador. Otro tema posible que se lo puede vincular con ciencias políticas como una materia de las posibles es la cuestión del federalismo en el mundo. Es decir, sabemos que nuestro país tiene el sistema representativo, republicano y federal, que nuestra provincia está inserta dentro de ese sistema y demás, pero cuando observamos en el mapa vemos que hay pocos países federales en el mundo. Entonces, es un tema del cual hay muchas páginas, y hay como una página que es, en cierta forma, una página militante del federalismo a nivel mundial, que la vamos a compartir también, pero es esto, despertar en el alumno y romper un poco, porque si a veces lo que conocemos es lo que pensamos que es lo habitual a nivel mundial, ¿no? Y lo cierto es que de los 200 países más o menos que componen nuestro mundo, entre 25 y 30 apenas son países con sistemas federales. Bueno, ahí pueden surgir preguntas de cuáles son estos países, por qué estos países han elegido un sistema federal y no un sistema centralista o unitario. También otro tema posible de ser investigado y vinculado en este caso a cuestiones geopolíticas o a las ciencias políticas. Bien, hay un último tema que planteábamos también en esto de invitar a los estudiantes a tomar posiciones, a discutir, esto el pensamiento crítico que tanto hablamos que se tiene que fomentar y propiciar. Ahí teníamos lo del fusilamiento de Borges, que a veces algunos lo toman como, no, mejor no hablemos de eso porque es hablar sobre Belgrano y eso un poco mancha la figura de Belgrano. A mí me parece que no es así. A mí me parece que esta cuestión sirve para entender un montón de cosas, ¿sí? Sirve para entender, por ejemplo, que en ese momento la cuestión de los fusilamientos y la cuestión de la violencia política estaba muy, muy instalado. Y también sirve para entender que había líderes como Belgrano que tenían que tomar decisiones, ¿sí? En momentos muy álgidos, y que a veces puede ser que esas decisiones estuvieran equivocadas. De hecho, el general Paz, que hace rato lo mencionábamos, le hace algún reproche a Belgrano por esta decisión,
Y nos parece que indagar en esto, hay un artículo muy completo de Héctor Peralta Puy que habla sobre todo el proceso del fusilamiento a Borges. E invitar también, digo, a hacer una investigación de ese proceso para no decir si está bien o mal. Me parece que eso no es fructífero, hablar de está bien o mal, sino, en todo caso, si fue una decisión adecuada, pertinente, si había otros caminos, que eso, digamos, esa cuestión, ¿no? Que cuando uno dice Belgrano lo mandó a fusilar a Borges, dice, que, bueno, eso puede ser tomado como materia de discusión, como materia de indagación para entender muchas lógicas de esa época, muchos modos de vivir la política, y también para eso, preguntarse, ¿fue acertada esa decisión? ¿Había otros caminos? Y esa decisión nos ayuda a entender, digo, el contexto en cómo se vivía la política, tan pegada a la vida militar en ese momento. Bueno, ahí tenemos, para aquellos que son de la ciudad capital y de zonas de alrededores, digamos, algunos espacios para recorrer la autonomía, es decir, recorrer la ciudad. Son varios, vamos a compartir después el PDF de estas diapositivas, pero están ahí presentes, ¿no? Y vamos a hablar de cada uno de ellos, pero ya estamos hablando casi una hora y es mucho. Así que dejamos ahí, ¿no? El árbol del fusilamiento de Borges, los restos de Juan Felipe Ibarra, la iglesia de Santo Domingo, la plazoleta 27 de abril, el monumento de la autonomía, la plazoleta de Lorenzo Lugones, el salón de acuerdo Juan Felipe Ibarra y el barrio Autonomía. Esto para hacer una recorrida de manera presencial con los estudiantes. Pero, Esteban. Hay uno de los tantos videos que salieron para el 27 de abril. Uno de esos videos lo hizo la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de la capital, y está, por supuesto, disponible, y es un video que hace un recorrido por esos lugares que mencionamos. Realmente, bueno, ahora más que estamos en esta cuestión así de aislamiento, digamos, de distanciamiento, ese recorrido que nosotros imaginamos ahí que lo podíamos hacer en circunstancias normales, en este caso a través de ese video se hace ese recorrido a través de la cámara por esos lugares claves de la autonomía. Un excelente material que puede servir. Terminamos. Esteban. Ideas para trabajar. También los nombres de nuestros departamentos, ¿sí? Hace rato hablábamos de los nombres de las calles, los nombres de los barrios, las estatuas, los bustos que andan por ahí, que muchas veces pasamos todos los días y no nos damos cuenta. Y también muchas veces los nombres de los departamentos de Santiago pueden servir como disparador de reflexiones. Por ejemplo, ahí tenemos el departamento Juan Felipe Ibarra, que antes se llamaba Matará, y eso, por ejemplo, también puede ser analizado en el contexto de cuando Ibarra empieza a ser destacado como una figura central de la historia de Santiago. En 1974 se bautiza el departamento Matará como Juan Felipe Ibarra. En el departamento General Taboada ocurre una cosa espectacular para analizarla, porque ese departamento hubo un tiempo que se llamó 28 de marzo, y 28 de marzo es la fecha símbolo de la caída de los Taboada, y que fue impuesto ese nombre por quienes eran los enemigos de los Taboada. Pero después ganaron la batalla simbólica, digamos, los Taboada, y hoy ese departamento se llama General Taboada. O sea, cómo a través de los nombres también de los departamentos uno puede analizar este proceso de la reconstrucción histórica y de la memoria, ¿no? Y el departamento capital, que decimos así, departamento capital, pero resulta que hay una ordenanza de 1996, si no me equivoco, es que a este departamento en realidad se llama Juan Francisco Borges. Eso está establecido por ley, pero muy pocos lo conocen, ¿no? Entonces nos parecía que ese juego también con ahondar en los nombres de los departamentos podía ser interesante. Bien, y para cerrar, nos ha sucedido que en las aulas, las aulas distantes en las que estamos ahora, utilizar las redes sociales de los alumnos. Es decir, que los alumnos utilicen sus cuentas de Instagram, de Facebook o el WhatsApp como servicio de mensajería para en los estados que tienen hacer encuestas. Encuestas
en este caso, puntual una trivia. Es decir, les dábamos alguna pregunta con un múltiple choice, y ellos debían replicar eso en sus historias de Instagram. Puntualmente aquí tenemos un ejemplo, que la pregunta era de qué personaje de la época fue un firme aliado Juan Felipe Ibarra. Y vemos que lo que nos comparte esta alumna es, 10 pusieron que era de Urquiza, 2 que era del Pancho Ramírez, y 17 acertaron que Ibarra era un aliado de Juan Manuel de Rosas. ¿Qué es lo que permite esto? Es decir, se le entrega al alumno la trivia, se le entrega al alumno algunas preguntas para que ellos puedan elegir las opciones, armar las opciones, y eso genera que el estudiante tenga que abocarse, una vez que sabe cuál es la respuesta correcta, por supuesto, el estudiante tiene que buscar, en este caso tuvo que buscar Pancho Ramírez, y justo José de Urquiza tuvo que buscar a 2 personajes históricos contemporáneos para poder armar su trivia. Y no solo eso, tuvo que buscar también alguna imagen, en este caso la Ibarra, para poder publicar en su estado de Instagram y así poder hacer su trivia. Ha sido un método que nos ha funcionado bastante, ha sido muy eficaz, y lo que después nos pasa con los estudiantes como una forma de certificar la actividad son precisamente las capturas de pantalla con la resolución, después de las 24 horas, con la resolución de esa trivia y cuáles han sido los porcentajes de cada una de las respuestas que han obtenido ellos en sus Instagram o en sus historias de Facebook o en lo que. Bueno, esto era un poco las cosas que queríamos compartir, ¿sí? En estas experiencias que hemos tenido, en estos años que hemos trabajado. No queríamos repetir lo que habíamos hecho con el artículo de Diario Panorama, que ya les hemos compartido. Y bueno, espero que les hayan resultado interesantes algunas cosas. Y bueno, damos gracias también a quienes nos saludan a través del chat, a través de Facebook. Y por supuesto que estamos abiertos a algunas preguntas. Perdón, se hizo un poco largo. Queríamos comprimirlo en 45 minutos y bueno, se nos fue la mano. Gracias por quedarse, gracias por estar y por supuesto que estamos abiertos a dialogar, a preguntas y demás que puedan hacer a través del chat de aquí y de Facebook. Bien, a medida que vayan realizando las preguntas por el chat, se las iré leyendo a los disertantes. La primera pregunta hace referencia a los elementos materiales presentes en el proceso de autonomía. Por ejemplo, uniformes, armas, actas, monedas, etc. ¿En dónde se encuentran y si hay acceso vía internet a ese material para difundir con los alumnos? Y la pregunta particular es, ¿dónde se encuentra el sable de Juan Francisco Borges? Bueno, ahí hay una sala. René ha trabajado un tiempo en el Centro Cultural y él conoce mejor lo que hay en la sala del Museo Histórico Orestes de Lulo, que ahora funciona en el CCB, que por supuesto ahora están suspendidas las visitas. Pero ahí justo quiero decir una cosa que estaba haciendo un trabajo para los estudiantes acerca de la inmigración. Y ustedes saben que el Museo de la Inmigración, administrado por la Universidad 3 de Febrero, está disponible la muestra virtual, pero esto no de ahora, sino de hace un tiempo. Y bueno, ahí hacíamos un trabajito con esa muestra virtual del Museo de la Inmigración, en donde muestran simulacros de embarcación, los objetos que traían los inmigrantes, las propagandas de las empresas navieras de la época. La verdad es fascinante. Y a través de ese recorrido virtual por este Museo de la Inmigración, bueno, hacíamos un trabajito que, bueno, creo que podía resultar atractivo para los estudiantes. Sí, ahí bien decía Esteban, hay una sala que la hemos visto al principio, en el video que nos han compartido desde el CCB, hay una sala dedicada a esta época, ¿no? La época de la revolución y la autonomía, y ahí se encuentran réplicas, por supuesto, de las vestimentas de los patricios santiagueños. Obviamente que los patricios que están presentes hoy han sido reestructurados, han sido reelaborados, tanto en los uniformes y demás. Pensemos que estamos hablando de prendas de vestir que de hace 200 años que es prácticamente imposible que puedan
subsistir, ¿no? Pero dentro de la sala del CCB se pueden encontrar armas de fuego, sables, el bastón de Ibarra está también presente en ese lugar, y es la sala indicada a la que uno tiene que acudir para encontrarse y para ponerse en cierta forma con lo material de esa época. ¿Había otra pregunta? No. Sí. ¿Qué material existe con respecto a la religiosidad en Santiago del Estero en la época de la autonomía provincial? Bueno, están los, no sé si se refiere a la religiosidad popular o no, pero están los libros de José Néstor Achával sobre la historia de la iglesia en Santiago del Estero. Son dos tomos que permiten entender la cuestión de la iglesia católica puntualmente en Santiago del Estero, y algunos trabajos de Amalia Gramajo, de Martínez Moreno, que desconozco si trabajan puntualmente o si llegan a 1820, pero si hablamos de religiosidad popular, son algunas de las referencias que tenemos para pensar en ese momento. Respecto a religiosidad popular, a diversidad religiosa, hace 1820 no había presencia de corrientes protestantes en Santiago del Estero, es decir, evangélicos puntualmente. No está certificada la presencia de diversidad religiosa en Santiago del Estero en esa época. Así que los materiales puntuales y específicos que si uno quiere ver son estos tomos de José Néstor Achával, algo de María Mercedes Tenti y también algo de Amalia Gramajo, de Martínez Moreno, entre otros autores que han escrito sobre la cuestión. Y ahí, por ejemplo, recordaba algunos fragmentos escritos con esa prosa magistral que tenía Di Lulo en Santiago del Estero, noble y leal ciudad, ¿no? En esa Orestes Di Lulo uno puede reconstruir algo de la vida religiosa de la época a través de la lectura de esos capítulos enteros dedicados al siglo XIX. Creo que puede servir eso también como material de consulta. Bien, otra pregunta. ¿Cuál fue el protagonismo de las mujeres en la autonomía provincial? Tema interesante ese. Hace poco, unas compañeras de la UNCE, del equipo de historia de la UNCE, con un artículo acerca de las mujeres en la época de la Revolución de Mayo, no santiagueña, sino a nivel nacional, diríamos, entre comillas. Y tuvo mucha repercusión porque es un tema en el que, bueno, todavía se está investigando y se está publicando. Hay un libro de Sara Díaz de Israel, que anda por algunas bibliotecas, ¿no? Pero sería muy interesante reeditarlo, que es Mujeres Santiagueñas, ¿sí? De la doctora Sara Díaz de Israel, ucraniana ella, ¿no? Me viene la referencia ahora por esta fecha, y es una larga lista de mujeres de la época que bueno, hace pequeñas gráficas. Después, Héctor Peralta Puy publicó un artículo también en abril del año pasado, en donde hace referencia a algunas mujeres en estos levantamientos autonomistas en 1815 y 1816. Ahí tiene algunas referencias que pueden servir también para este tema, pero sin duda es un tema que hay que investigar más, es un tema que vamos a suponer, el libro que tenía mayor cantidad de fuentes y de datos sobre la autonomía era La Autonomía de Santiago y sus fundadores, de Andrés Figueroa. Bueno, ahí no podemos encontrar mucho sobre la presencia de las mujeres. Entonces es muy interesante que se puede tomar la posta ahí para investigar. Por supuesto que no de la autonomía, pero digo de la historia de Santiago, es muy conocida la historia de Agustina Palacio de Libarona, ¿no? Que su vida ha sido llevada también a la novela Polvo y Espanto, pero sin duda que es un tema muy interesante el de las mujeres en esta época, y se me vienen a la cabeza esas dos referencias, Sara Díaz de Israel y el artículo de Héctor Peralta que publicó hace poco. No sé si René, ¿tienes algo de esto? No, iba a compartir más o menos lo mismo que estás diciendo. La autonomía santiagueña, ¿sí? ¿La autonomía santiagueña fue un antecedente para la división de provincias o jurisdicciones?
Bueno, un poco ahí creo ajá. que sí, un poco creo que hice referencia a eso, ¿no? Como, es decir, desde 1810 hay un proceso de descentralización. Estas tres grandes intendencias empiezan a descentralizarse en Cuyo. En 1812 hay una división que hace el triunvirato también. Y la de 1814, la que hace Posadas, por la cual divide Salta del Tucumán en dos, y a partir de ese momento nace la gobernación de Tucumán. Es un proceso que lleva estos 10 años desde la declaración de la independencia hasta 1820, 1821, que la historiografía porteño-centrista ha llamado el año de la anarquía, ¿no? En realidad no había ninguna anarquía, simplemente eran el tiempo en el que las provincias se separan, recuperan una soberanía plena, absoluta, entre el 20 con, bueno, Rioja, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca en el 1821, y finalmente en 1834 con Jujuy, pero claramente 1820 es el año en el cual las provincias, es el momento de las provincias, podemos decir, y no este mal llamado año de la anarquía, ¿no? En todo caso, Buenos Aires habrá tenido su anarquía, sus tres gobernadores en un día, cuando muere Belgrano y demás, pero lo cierto es que las provincias en ese momento empiezan a o dictar sus constituciones o sus leyes, organizar su economía, nombrar sus gobernadores, Univaja en el caso de Santiago del Estero, pero sí, claramente el caso de Santiago es el ejemplo más cercano que tenemos, el cual lo vivenciamos de manera especial, porque estamos viviendo en este lugar, ¿no? Pero, repito, entre 1820 y el 21 es el año en el cual las provincias empiezan a conformarse, a tomar su forma, por supuesto, no la conformación actual. En el caso de Santiago del Estero, el río Salado seguía siendo ese espacio limítrofe con los nativos, ¿no? Pero institucionalmente se empiezan a conformar las provincias, no como estados, hay que esperar que llegue la Constitución de 1856 en Santiago del Estero, y ese proceso que después va siguiendo con los Taboada y demás, bueno, que muy bien habló María Mercedes Tenti sobre ese protoestado tahuadista, ¿no? Ese estado que no llega a ser todavía, pero que se va conformando de a poco. Mandamos un saludo ahí. Bueno, por ejemplo, hablando de material así para trabajar en el aula, Viviana Gabriela Nielo de Bandera ha hecho mucho desde la Sí. página de la biblioteca en Bandera para trabajar este tema, así que le mandamos un saludo. Justamente desde Bandera, departamento Belgrano, hablando de nombres así de departamentos. También, bueno, desde Suncho Corral, agradecemos a los saludos que nos mandan. Bueno, Marcelo, mencionábamos desde Catamarca, y bueno, a todos los que Claudia Yadó, Narela Guerra, bueno, Rolando Zurita, todos los que están participando, queremos agradecer por prenderse en esta charla. Bien, dado que hemos terminado con las preguntas, queremos agradecer a los licenciados Galván y Brizuela por su presencia el día de hoy. Facundo. Sí, por la aclaración, todos los disertantes, el CCB les va a enviar una carpeta de Drive, de Google Drive, para que puedan tener algunos de estos materiales, ¿no? El manifiesto del 10 de abril, el acta de la autonomía, y el testamento de Ibarra, entre otras, también los enlaces de los videos que hemos compartido hoy. El CCB les va a hacer llegar a sus correos electrónicos el acceso a este Drive para que puedan tener parte del material que hemos compartido. Bueno, muchas gracias. Agradecemos en nombre del Centro Cultural del Bicentenario por su participación y los invitamos a acompañarnos el próximo martes 30 de junio de 18:30 a 20 horas con la conferencia Semblanza de Manuel Belgrano a cargo del doctor Raúl Jorge Lima, y a los antepasados santiagueños de Manuel Belgrano a cargo del señor Juan Manuel Viaña. También queremos agradecer los saludos que recibimos por vía Facebook. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Próximo encuentro, gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós.